en el libro de Tesalonicenses, vamos a arrancar por ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos dice la palabra de Dios: den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Den gracias por todo. Y en el todo está todo, ¿verdad? En el todo nuestro están las cosas buenas y las no tan buenas, las que nos gustan y las que no nos gustan. Pero Dios nos dice en su palabra en esta tarde a nosotros: mi voluntad es que den gracias por todo. ¡Wow! Y parece tan fácil, pero no es tan fácil en la práctica, ¿verdad? ¿Están conmigo? No es tan fácil. Cuando nos vamos ejercitando en esto de dar gracias y nos vamos dando cuenta y volviendo al fruto que da en nuestra vida, comenzamos a hacerlo una y otra vez. Pero al principio cuesta mucho. Y hay situaciones en las que cuesta mucho dar gracias a Dios. La gratitud viene cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios y no en las circunstancias, entendiendo y sabiendo que lo que vivimos es temporal. Amén. La gratitud sale de nosotros cuando al conocer la palabra queremos obedecerla. Y la palabra en esta noche nos dice: den gracias a Dios por todo, porque esa es su voluntad. La gratitud debería ser parte de nuestra vida. Yo no te voy a preguntar si sos una persona agradecida o no, porque es algo que se aprende, es algo que tenemos que aprender. En el dar gracias hay un reconocimiento muy especial. Y no solo a Dios, sino a aquel que te está dando algo. Porque yo entiendo que cuando a mí me dan algo, por ejemplo hoy que al pastor le hicieron ese regalo, hubo alguien que tuvo que ir, que tuvo que comprar, eso costó dinero, hubo que pagar, tiempo, pensar en la intención de querer bendecir. Hay muchas cosas. Y Dios dice: yo quiero que sean agradecidos, que den gracias en todo, porque esta es mi voluntad. Pero a nosotros nos cuesta muchas veces, querida iglesia, dar gracias cuando las cosas no están como queremos, cuando es algo que no nos gusta, que estamos viviendo una situación que nos molesta, nos desagrada, nos duele. Pero volviendo al libro de Romanos, Dios me llevaba ahí nuevamente, creo que lo estuve nombrando en estos días. Romanos dice que todo a nosotros, todo nos ayuda a nuestro bien, para nuestra transformación, para nuestra formación. Sean agradecidos por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Si yo te preguntara en esta noche cuántos quieren hacer acá la voluntad de Dios, creo que todos los que estamos presentes queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces debemos ejercitarnos en ser agradecidos por todo, porque entendemos por la palabra que todo es todo, y aún aquellas cosas que no las vemos tan buenas, también son buenas para nosotros, para nuestra madurez, para nuestro crecimiento espiritual y para conocer aún más el camino del Señor. Dios me llevaba también a Salmos. En Salmos 50:23 habla de un sacrificio de alabanza, de acción de gracias. Y un sacrificio es algo que a todos nos cuesta, ¿verdad? Y hay momentos en que la acción de gracias es un sacrificio para nosotros. Porque cuando las cosas no están bien, no es sencillo dar gracias a Dios. Pero debemos hacerlo.
debemos ejercitarnos en esto, porque dice la palabra, el que sacrifica, ahí, la primera parte, el que sacrifica alabanza, acción de gracias, dice el Señor, me honrará. Es una honra de nosotros para Dios el alabarlo, el darle gracias por todo. Lo estamos honrando a Él. Debemos, querida iglesia, ejercitarnos en esto, dar gracias a Dios. Jesús nos dejó ejemplo de esto. Y yo tomé 3 acontecimientos en los que Jesús dio gracias. Él siendo Dios, dio gracias. Y sucedió algo. Porque déjame decirte que cuando vos y yo nos ejercitamos en esto de dar gracias, suceden cosas, como dice la canción, maravillosas. Cuando vos y yo nos ejercitamos en el dar gracias a Dios y nos enfocamos no en lo que sucede, no en lo que quiero, no en lo que me falta, no en lo que me hicieron, sino en Él, algo sucede dentro nuestro y en el entorno nuestro. Mateo 15, 32 al 35, ahí encontramos la historia en donde Jesús dice que le traen los discípulos 7 panes y algunos peces. Y dice la palabra de Dios ahí que Él dio gracias. Él dio gracias. Dio gracias y algo sucedió. Tengo otras versiones. Ahí está. Bueno, ahí está. Dio gracias, porque hoy estamos hablando de esto. Él dio gracias y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y los dio a sus discípulos. Y dice que los discípulos comenzaron a repartirlo a la gente, y algo sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando Jesús dio gracias, esos panes se multiplicaron. Cuando Jesús dio gracias, la gente que estaba en ese lugar fue saciada. Cuando Jesús dio gracias, esos panes dice que alimentaron a toda esa multitud y hasta sobró, dice la palabra. Cuando damos gracias en medio de las situaciones que nosotros pasamos, aunque vos veas que lo que tenés es poco, nunca pienses, no me va a alcanzar. Llévaselo al Señor. Pongamos lo que tenemos, iglesia, aunque veamos que es poco. Aunque vos digas, pero esto no es suficiente, esto no me va a alcanzar. La palabra de Dios dice que cuando damos gracias, lo que sucede es que lo que yo tengo es multiplicado. Yo no sé cómo hace el Señor, no sé cómo lo hace, pero Él lo hace. Funciona, iglesia. Funciona, te puedo asegurar que funciona. Y no solo que se multiplica, no solo que eso poquito que vos ves te va a alcanzar. Vas a llegar a fin de mes, vas a poder pagar lo que tenés que pagar. Vas a poder, no va a faltarte la provisión de comida, no va a faltarte nada de lo que vos necesites, pero tenés que dar gracias. Ahí está la clave. Porque digamos que, sucedió el milagro, ¿verdad? Y Jesús podría haberle dicho tranquilamente a los discípulos, cuando le trajeron esos panes, vayan y repartan. Sin embargo, no hizo eso. Dice la palabra que Él le dio gracias al Padre. Dale gracias por lo que tenés. Dale gracias. Dale gracias por esa provisión que Dios te da. Dale gracias por tu casa, dale gracias por tu familia, dale gracias por tu trabajo. Y quizás me digas, pastora, pero no es suficiente lo que gano. Pastora, vos no sabés cómo está mi casa. Pastora, no sabés los problemas que tengo con mi familia. Dale gracias a Dios. Porque cuando das gracias, hay una transformación. No solo en tu vida, sino en el entorno. Acá dice que eso que Jesús hizo, al dar gracias, alimentó a otras personas.
Cuando vos y yo damos gracias, nuestro entorno comienza a cambiar. No nos olvidemos que no solo dentro de casa, en la familia, los vecinos, los amigos, no sé, la gente nos mira, nos miran. ¿Vos sabías que a vos te miran, que te ven? Acá decimos, se puede vivir de otra manera. Y quizás vos digas, no sé si estoy viviendo de otra manera. Bueno, mira, si vos a partir de hoy tomás la decisión de obedecer la palabra de Dios de Tesalonicenses, solo eso, y comenzás a darle gracias a Dios por todo, yo te puedo asegurar que vas a ser de testimonio. ¿Por qué? Primero, porque te van a escuchar. Porque no hay nada más lindo que ver a una persona siendo agradecida cuando estamos viendo que esa persona, las cosas quizás no le están yendo del todo bien. Lo vemos y decimos, pero mirá, qué tremendo. Mirá qué tremendo, cómo da gracias a pesar de. Y las cosas comienzan a cambiar. Hay una multiplicación. Nos saciamos y me impacta cuando la palabra acá dice que hasta sobró. Wow, sí, eso va a pasar. Yo lo creo y lo hemos experimentado y eso pasa. Recuerdo cuando nos fuimos a una iglesia, cuando nos pasamos al otro local y cuando vinimos a este. Y con el pastor decíamos, yo no sé de dónde sale. No sabíamos de dónde sale la plata, pero Dios enviaba la provisión. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone en las manos del Señor, cuando uno entiende que Él es Dios, cuando vos lo pones a Él en primer lugar, cuando la necesidad la pones en sus manos y le das gracias, Dios se encarga. Y no te da un poquito, te da en abundancia. Amén, querida iglesia. Después encontramos en el libro de Juan 11, 41 y 42, dice que Jesús frente a la tumba de Lázaro, ¿recordás esa historia? Lázaro había muerto y Jesús se para frente a la tumba y dice que dijo, Padre, yo te doy gracias. De nuevo, Padre, yo te doy gracias. ¿Y ahí por qué le daba gracias al Padre? Porque yo sé que me oyes. Te doy gracias. Y te lo digo por causa de todos ellos, por la multitud, por la gente que estaba ahí, para que sepan que vos me escuchás. Jesús, acá a mí me dejó una enseñanza. Se paró delante de una tumba donde había un muerto. Conocemos el final. Lázaro resucitó después. Pero lo primero que Jesús hizo es, Padre, te doy gracias porque sé que me oyes. Y la palabra nos enseña, iglesia, en el libro de Primera de Juan 5:14, que si nosotros sabemos que Dios nos oye, ¿qué dice la palabra? Ya tenemos lo que le pedimos. Y Jesús sabía eso. Jesús ya le había pedido que resucitara a Lázaro. Jesús ya sabía que al decir, Lázaro, sal fuera, el muerto se iba a levantar, iba a salir. Pero antes de eso dio gracias, porque Dios, el Padre, lo estaba escuchando. Demos gracias, no solo por la provisión, sino porque todas nuestras oraciones son oídas, tus oraciones son escuchadas, son oídas por Dios. Él te oye, Él te escucha. Él se inclina para escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones. Por eso Él nos enseña y nos dice, por nada estén preocupados. Y quizás hoy vos estás acá y hay preocupación. Quizás algo está sucediendo en el trabajo, en tu familia. Algo está pasando que no sabes cómo lo vas a resolver. Pero Jesús te dice, no te preocupes.
sean conocidas tus peticiones delante mío, con oración, con ruego, ¿y qué más dice? Y con acción de gracias. Con acción de gracias, porque le estamos dando gracias porque sabemos que Él nos escuchó y que Él va a hacer no lo que nosotros queremos, sino lo que es mejor para nosotros. Y Dios toma esa ansiedad, toma esa preocupación nuestra y nos entrega su paz. Toma, mi paz te doy, porque yo voy a hacer que esta situación se revierta para tu bien. No siempre va a ser lo que esperamos, siempre va a ser lo mejor para nosotros, porque no siempre lo que pedimos es lo mejor para nosotros, porque nuestra visión es tan limitada, iglesia. Nosotros vemos hasta donde nuestros ojos nos permiten ver, pero Dios ve el panorama completo y Él sabe y Él conoce todo, entonces sabe que es lo mejor. Y Jesús le dio gracias y el milagro sucedió. Si necesitas un milagro, poné toda tu preocupación, poné esa situación en las manos de Dios y dale gracias. Contale a Él lo que te pasa, lo que necesitas y dale gracias. Y dale gracias porque el milagro va a suceder. No sé qué es lo que estás necesitando, no sé qué en tu vida tiene que resucitar, pero Dios lo va a hacer, amén. Y hay otro pasaje que quiero compartirte, Lucas 22, del 17 al 22, dice así: y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Jesús dio gracias por lo que iba a suceder con Él en la cruz. Él dio gracias. En la última cena, Él dio gracias porque Él sabía que lo que iba a suceder en la cruz iba a traer salvación. Él sabía. Por eso dijo: hagan esto en memoria de mí. Dio gracias. Partió el pan y dio gracias. Querida iglesia, demos gracias cada día por la salvación. Demos gracias cada día por lo que Jesús ya hizo por cada uno de nosotros. Él ya lo hizo. Y con la salvación tenemos todo. Y Jesús dio gracias y nos enseña a nosotros a dar gracias. Y creo que esta es la acción de gracias más profunda y más importante que tenemos. Porque dijimos, demos gracias por esa provisión. Demos gracias, dijimos recién, por los milagros que necesitamos, por aquellas cosas que queremos que Dios haga. Demos gracias porque Él nos oye y a su tiempo y a su forma Él nos va a dar lo que estamos necesitando. Y sobre todo, demos gracias por lo que Él ya hizo por nosotros. Amén. Amén, porque a veces en la vida diaria, cotidiana, en las cosas que nos pasan, bajamos nuestra mirada a todo lo que nos sucede y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. No nos damos cuenta de lo que Jesús ya hizo por nosotros. No nos damos cuenta que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz, que estamos sentados en una posición espiritual que Dios nos puso ahí, y que esa posición espiritual es la que nos da una autoridad que sin Cristo no la podríamos tener, y que podemos vivir de verdad de otra manera. Esto no es una frase que soltamos porque nos gusta, ¡ay, qué lindo que queda! No, de verdad se puede vivir de otra manera. De verdad, de verdad. Cuando nosotros vamos entendiendo cómo vivir a la manera de Dios y somos de testimonio. Me gusta esto del testimonio silencioso, me gusta. Porque yo entiendo y sé por la palabra que hay
personas, dice que somos testigos, no solo a las personas, sino que hasta a los ángeles. Entonces, la gente nos observa. Porque aunque a veces creemos que somos iguales al resto de la gente, no somos iguales. Por eso no debemos vivir como viven los que no tienen a Cristo. Por eso no debemos comportarnos como se comportan los que no tienen a Cristo. Por eso no debemos hablar como hablan los que no tienen a Cristo. Por eso no debemos estar en los lugares y hacer las cosas que no agradan a Dios, como lo hacen los que no tienen a Cristo. Seamos conscientes de lo que Dios hizo. Seamos conscientes de quiénes somos. Seamos conscientes de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Y hay una historia muy conocida en el libro de Lucas, capítulo 17, que habla acerca de unos leprosos. Dice la palabra de Dios que Jesús iba a Jerusalén y le salieron al encuentro 10 leprosos, dice la palabra de Dios. Y que le rogaron alzando la voz: Jesús, tené misericordia de nosotros. Dice que clamaban: Jesús, tené misericordia de nosotros. Algo que me llamó la atención en este pasaje, querida iglesia, es que los 10 leprosos no le dijeron: Jesús, sananos. Jesús, ¿nos podés sanar? Jesús, tené misericordia de nosotros. Realmente creo y entiendo que estos 10 leprosos reconocían quién era Jesús y lo que Él podía hacer por ellos. Muchas veces nosotros nos limitamos en nuestras oraciones a pedir lo que necesitamos. Estos fueron más allá, entendiendo quién era Jesús y lo que Él podía hacer por ellos. Fueron más allá. Tuvieron una visión mucho más extensa que la que quizás nosotros muchas veces tenemos. Jesús, dame, Jesús, te pido, Jesús, hacé, Jesús, acá, Jesús, poné. Y no entendemos cómo funciona. Y muchas veces quizás estamos pidiendo en nuestra limitación, cuando Jesús tiene, como dice la misma palabra, mucho más abundante. Hay abundancia, hay multiplicación, hay más sabiduría, más entendimiento. Y me gusta cuando hemos leído los que siguen la lectura diaria, no hace mucho, acerca del rey Salomón. Cuando Dios le dijo: pedime lo que quieras. Y bueno, este varón pidió: dame sabiduría para poder llevar adelante a este pueblo. Dame entendimiento, dame sabiduría. Y a veces somos tan cortos y limitados para pedir al Señor. Y yo miraba y digo: estos leprosos, la lepra era una enfermedad de muerte. La lepra en esa época era muy mal vista. La lepra en esa época hacía que las personas estuvieran aisladas completamente. O sea, no veían más a sus familias, no tenían trabajo, no sé cómo harían, le tirarían así la comida, arreglarían con su familia, irían no sé si todos los días, una vez por semana, y le dejarían, porque pensemos en esa parte, ¿no? Leemos en la palabra y a veces no nos damos cuenta que esos varones tenían que comer, que necesitaban abrigo. ¿En qué condición vivirían psicológicamente, emocionalmente, iglesia? Y sin embargo ellos le dijeron a Jesús: tené misericordia. Fueron más allá, me encanta. No, Jesús, sananos. Bueno, te sano, me voy, chau. No, tené misericordia. Porque en la misericordia de Dios, mirá, cuando el rey David comete ese pecado, comete ese error, comete varios, ¿no? Pero en uno de ellos el Señor le dice, bueno, por medio del profeta, que elija. Y le da 3 opciones.
que los enemigos hagan esto, que tendría que buscar el pasaje, pero no viene a este momento. Pero sí dice que el rey David, en uno de esos puntos que Dios le mandó a decir, como que Dios nos dijera hoy a nosotros, bueno, a ver, elegí. La consecuencia, Dios nos perdona, pero la consecuencia está. Y dice que el rey David dijo, no, voy a elegir que baje acá el ángel y que sea Dios el que haga, porque si me pongo en la mano de los hombres no tienen misericordia, Dios tiene misericordia. Y en un momento dice la palabra que Dios le dijo al ángel, basta, ya está, suficiente, ya está. Y yo creo que si David hubiera elegido que sus enemigos hagan lo que quisiera, y bueno, viste lo que es el hombre. Así que, querida iglesia, veo que estos 10 leprosos le dijeron a Jesús, tené misericordia de nosotros. Pero dice que cuando Él los vio, Jesús los vio. Y en esto Dios me hablaba que nosotros muchas veces quizás pedimos, y si no pedimos, Él nos ve. Querida iglesia, Jesús ve tu necesidad. Él sabe. Y cuando hablo de necesidad, no te hablo de necesidad material o de dinero. No, cualquier necesidad. Podemos tener cualquier necesidad espiritual, emocional, mental. Quizás necesites que tu mente sea libre, renovada, o que necesites un trabajo. Es tan amplia nuestras necesidades. Y pensaba en esto. Dice, cuando Jesús los vio, Él vio la necesidad que tenían de ser sanos. Y dice que les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y cuando yo leía esta palabra, pensaba, ¿no?, que en esa época, según la ley, un leproso no se podía presentar delante de un sacerdote, ni tampoco podía andar caminando como si nada por la calle. Y Jesús les dice, vayan así leprosos como están. Jesús a veces, cuando nosotros pedimos algo y pone otra cosa diferente a la que esperamos en nuestro corazón, y decimos, no, esto no puede ser de Dios. ¿Por qué no? Mira lo que hace Jesús. Va en contra de cualquier costumbre, de cualquier cosa que nosotros quizás lo vemos como correcto. Él los mandó leprosos, vayan y preséntense delante del sacerdote. Y Dios me traía en Salmo 7, capítulo 7, verso 9, cuando habla de que Dios prueba el corazón del hombre. Yo creo que en ese momento Jesús probó el corazón de esos leprosos, porque ellos sabían que no podían hacer lo que Jesús les estaba diciendo que hagan, y sin embargo obedecieron. Ellos pegaron la vuelta y dice la palabra de Dios que comenzaron a caminar. Obedecieron. Santiago 2:17, y yo le agrego a esto, y tuvieron fe. No solo obedecieron, yo agrego, y tuvieron fe. Santiago 2:17 dice que nuestra fe, que la fe sin obras es muerta. Y ellos mostraron esa fe. Ellos le mostraron a Jesús que creían que Él podía sanarlos. Ellos obedecieron. Y Jesús muchas veces espera eso de nosotros, que obedezcamos, no que estemos analizando tanto las cosas que tenemos que hacer. No, pero será de Dios, no será de Dios. No, pero ellos obedecieron a la dirección de Jesús, a la palabra que Dios les dio. Y la lepra, como dijimos, era una enfermedad de muerte. Pero dice la palabra de Dios que mientras ellos iban caminando, fueron limpiados, fueron sanados.
Porque cada vez que vos y yo obedecemos a la palabra de Jesús, somos limpiados, somos sanos. Y no solo eso, ellos estaban enfermos, iban a morir. La lepra era una enfermedad de muerte, no tenía cura. Jesús les dio vida. Jesús, en la obediencia de ellos, de caminar aún con lepra, a una dirección que razonándola no podía ser correcto que viniera de parte de Dios. ¿Cómo nos va a mandar en esta condición al sacerdote? ¿Acaso Él no sabe que la ley dice que nos van a apedrear? ¿Qué quiere? ¿Que muramos antes de tiempo? A veces razonamos tanto, iglesia, en vez de obedecer y listo. Y sin embargo, ellos al obedecer fueron limpiados, fueron sanados. Y no solo eso, Dios les dio vida. Amén. Dios les dio vida. Y muchas veces caminamos conociendo la palabra, pero no tenemos vida. Esa vida abundante que Dios prometió. No tenemos vida porque quizás estamos atados, como nos ministraba ayer el Señor, estamos atados a pecado, a costumbres vanas, a creer que yo sé cómo son las cosas de Dios. Todo lo que no esté escrito en la palabra no vale. Ahora, así como yo no puedo decir quién de ustedes está apto o no para servir a Dios, así como yo ni vos podés decir de mí si yo estoy bien delante de Dios o no. ¿Quién de nosotros puede levantar su dedo y juzgar al otro? La palabra de Dios nos dice que ninguno. Que ninguno. Y nos metemos en graves problemas cuando hacemos eso. Nos metemos en graves problemas. Te metes en un grave problema cuando te pones a juzgar la vida del otro. Porque vos no sabés. Quizás vos estás juzgando lo que hizo porque conocés. Ah, pero pastora, vos no sabés lo que hizo. No, la verdad que no, tampoco quiero saber. Porque esa persona que quizás cometió un grave error, va a la presencia de Dios, se arrepiente, Dios lo limpia, lo perdona, y ahora el pecador sos vos, que está levantando su dedito, diciendo que él hizo. No, pero no sabés lo que hizo. Todo está delante de Dios, iglesia. Miremos cada uno por nosotros mismos y ayudemos a los demás a seguir el camino de la vida, que es tan simple y es tan complejo. Conozcamos la palabra, tengamos intimidad con Dios, que es lo más importante. Lo más importante. En el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 5, dice que muchas veces ni vos ni yo sabemos, ni vamos a entender en la manera en que Dios obra. No entendemos. Por eso la palabra también nos enseña que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, que los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Entonces pienso, si estos 10 leprosos hubieran analizado y pensado tanto, hubieran muerto leprosos. Sin embargo, ellos se levantaron y comenzaron a caminar, obedecieron y creyeron que Jesús por algo los estaba mandando. Y a veces nosotros razonamos demasiado y nos perdemos muchas cosas. Yo pensaba y me anoté por acá que ellos caminaron con lepra. Y pensaba en esto de la lepra, una enfermedad de muerte, una enfermedad que, bueno, según dicen, hasta se te empiezan a caer, cuando es una lepra muy avanzada, se te empiezan a caer los miembros. No sé si todos tendrían todos los miembros, todos los dedos,
o ya se les habría caído la nariz o algún dedo, quizás no, estaban en el principio de la enfermedad. La verdad que no lo sé, pero sí puedo entender que esa lepra producía dolor en su cuerpo. Yo siempre cuando pienso así en una enfermedad como esta, me acuerdo de mí cuando me corté apenas cortando algo en la cocina, cocinando, apenas me corté con el cuchillo. Creo que todos nosotros, o algunos, quizás no, pero hemos tenido tal experiencia de habernos cortado un poco con el cuchillo, cortando papa, cebolla o lo que sea. El dolor, esa simpleza, el dolor que te causa. Y como eso, tantas otras cosas que podemos ver que son apenas y nos causa dolor y nos impide muchas veces poder vivir de la manera que queremos. Imagínate estos varones. Pero digo, en vez de una enfermedad, pongamos cualquier otra cosa. Y lo que yo pensaba y lo que entiendo que Dios iba poniendo en mi corazón era, ellos caminaron con la lepra. Ellos caminaron con esa situación de dolor. Ellos caminaron igual. A pesar de estar viendo que las cosas no estaban como querían y que lo que Jesús les estaba mandando a hacer era un poco irracional. Sin embargo, ellos caminaron. Y mientras caminaron, fueron libres, fueron limpios, fueron sanos y recibieron vida. Y quizás vos estás ahí con tu situación difícil, esperando que Jesús te sane, te limpie, resuelva, haga algo. Y digo, ¿y si en vez de eso Jesús está esperando que vos sigas caminando, dando gracias, adorando, congregando, sirviendo con tu lepra? Yo con mi lepra. Y así hice. ¡Wow! Interesante. Porque a veces decimos, bueno, no, pero yo necesito que Dios me sane, que Dios restaure, que Dios, y Dios está diciendo, y yo quiero ver cómo vos, a pesar de tu situación, me adorás, me servís, congregás, das gracias, caminás en mi camino. Y quizás es eso lo que hace falta. Quizás dando gracias por tu situación, no caminando con queja, sino dando gracias, la situación se resuelva. Porque mientras ellos caminaron, acá me dice a mí la palabra, que fueron limpios, que fueron sanos, restaurados, liberados. A veces las cosas no van a estar como queremos. A veces las cosas no salen como las planeamos. A veces no entendemos por qué Dios obra como obra. No entendemos. Pero Dios está esperando que caminemos igual. Que caminemos en obediencia, que caminemos con fe, que caminemos dando gracias, sin estar razonando tanto, pidiéndole al Señor, a ver, explícame por qué me mandás a hacer esto. Ay, a ver, te estoy diciendo que en mi trabajo este mes me pagaron menos y vos ponés en mi corazón en el momento de la ofrenda que te dé más de lo que te doy, de lo que preparé, pero Señor, vos no sabés, por dar un ejemplo. Y Dios hace esas cosas, iglesia. Dios hace esas cosas. Porque si Dios tiene para mí algo, como dijimos al principio, que a través de la acción de gracias los panes se multiplicaron. Y si vamos al otro pasaje de la Escritura,
lo mismo. 5 panes y 2 peces. Y dice la palabra, y es más específica, que había 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Había un montón de gente. Y que sobraron 12 canastas llenas. Era ilógico. Es ilógico. Muchas veces nos vamos a encontrar en el camino del Señor con esas cosas que no tienen sentido para nosotros. Pero digo, a pesar de no entender, de no estar de acuerdo, de estar incómodo, de estar con dolores, ¿seguimos haciendo lo que entendemos que tenemos que hacer? Bueno, alguno me puede decir, yo lo hago y todavía no tengo mi milagro. ¿Estás segura, iglesia, que no tenés tu milagro? Porque a veces cometemos el error de decir, Señor, yo quiero que me sanes de la pierna, del brazo. Yo quiero que me sanes de esto, de aquello. Pero nuestra mayor necesidad no es la pierna, el brazo, esto o aquello. Nuestra mayor necesidad, como ese varón que estaba paralítico y dice que los 4 amigos lo tomaron, la fe de 4 amigos, y lo pusieron, hicieron un agujero en el techo y lo presentaron delante de Jesús. Dice que Jesús no le dijo sé sano, le perdonó los pecados. Entonces a veces nuestra limitación es tan corta que estamos esperando que Jesús haga algo y Jesús dice, no, espera, empezá a darme gracias, seguí caminando con ese algo, porque lo que yo tengo para vos es tan grande, es tan extraordinario, que si te lo digo no lo podrías entender. Amén. No, pero nosotros ahí estamos. No, pero Señor, y estamos ahí orando, clamando. Sí, eso lo hacemos. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Entonces, cuando yo veía esto, terminando esta palabra, dice en el versículo 15, iglesia, entonces, el entonces de la palabra de Dios tiene mucho sentido. Uno de ellos volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró y adoró, y de nuevo, y le dio gracias. Uno de ellos, eran 10, pero dice que uno solo volvió. Uno solo reconoció que había algo más. Uno solo, porque Jesús le dice después, levántate. ¿Dónde están los otros 9? ¿No eran 10? Y Jesús, no sabía Jesús que eran 10, ¿no? Obvio que sabía. Me encantan esas cosas de Jesús. Obvio que sabía que eran 10. Pero le dice, che, escúchame, a ver, ¿y los otros 9 no eran 10 ustedes? ¿Y los otros 9 se sanaron o no se sanaron también? Sí, Señor, se sanaron, pero no sé dónde están. Yo calculo que cada uno de los otros sabe dónde fueron. A ver a las familias, ¿no? Corrieron a su casa. ¿Qué decís vos? Yo pensaba en esto. Corrieron a la casa a darle un besito a la señora, a decir, mirá, volví sano. ¿Ustedes qué pensaban, que me iba a morir? Mirá, acá estoy. Y se habrán duchado, y se habrán bañado, y habrán hecho fiesta con su familia. Pero sin embargo y dice la palabra que era samaritano. Yo decía, Señor, explícame esto. Era samaritano. Y no sé, yo creo que entendí lo que entendí, esto te comparto. Primero, dice que judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, ¿no? Pero vemos a la samaritana hablando con Jesús y ahora este samaritano que es el único que vuelve. Y pensaba yo, ¿por qué la Escritura dice
samaritano. Entonces yo pensaba, entonces los otros 9 no eran samaritanos. ¿Está bien, pastor? No eran samaritanos. Digo, ¿no? Serían judíos. ¡Ah, cachai! Entonces Dios me llevó a algunas situaciones de mi vida como mamá. A veces los hijos, y yo también, mis padres no están, ya partieron, pero yo también fui hija. Y a veces los hijos tenemos síndrome de hijos. ¿Conoces al síndrome del hijo vos? ¿No? Hay un síndrome del hijo. Porque soy hijo, me acostumbro a que mi mamá y mi papá, ¿qué? Me den, ¿o no? Y yo soy hija, entonces yo entro a mi casa y yo soy hija. Y tenemos un poco con el Señor el síndrome de hijo. Bueno, yo soy tu hija y la palabra dice, Señor, vos me tenés que sanar, vos me tenés que proveer, vos me tenés que dar, porque yo soy hija. Entonces, a veces, por creer que tenemos algún derecho por ser hijos, nos olvidamos de ser agradecidos. Porque digo, esto es algo mío, ¿no? Digo, el hijo se acostumbra a abrir la heladera y que haya provisión en la heladera, a abrir la alacena, a que la ropa esté limpia cuando son chicos, ¿no? El hijo es hijo. Papá y mamá son los que proveen. Y el síndrome de hijo en lo espiritual es un poco así. Bueno, somos hijos, dijeron los otros. Nos dio, bueno, nos sanamos, fuimos sanos, nos presentamos delante del sacerdote sanos, ya está. Y sin embargo, que era samaritano de otro pueblo, no era el pueblo de Dios. Muchas veces podemos tener la visión muy corta y creer, querida iglesia, que tenemos algún derecho, cuando en realidad su palabra dice que todo es por gracia. Y hay algo que me llamó mucho la atención y tiene que ver también, y ya con esto vamos terminando, porque dice que Jesús le dijo en el versículo 19, levántate, tu fe te salvó. Entonces yo pensaba, ¿no? 10 leprosos, no sé cuánto tiempo habrán estado ahí, pero se fueron limpios y sanos. ¡Qué bendición!, ¿no? ¡Qué bendición! Pero que volvió recibió salvación, no solo sanidad de la lepra, no solo un mejor trabajo, no solo una casa, no solo, no sé lo que estás pidiendo, recibió salvación. Y cuando hablamos de salvación, hemos leído cuando Jesús da gracia, adelantándose a lo que Él mismo iba a hacer en la cruz, hablamos de eternidad. Hablamos de que Él nos salva de la condenación eterna, sí, pero la salvación implica mucho más que ser sanos de una enfermedad. La salvación lo encierra todo. Porque cuando Dios habla de salvación, habla de sanidad, habla de libertad, habla de transformación, habla de entendimiento, de sabiduría, de salvación eterna, sí, de comunión, de eso que dice la palabra. Conocerlo a Él es lo más importante. De eso que nos enseña la palabra, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Porque los demás, digo, ¿no? Recibieron sanidad de su lepra. Volvieron a sus casas, yo supongo que volvieron a sus casas. Porque ahí no se quedaron. La palabra no nos dice nada más. Pero habrán vuelto a sus vidas, a las vidas que habían dejado por tener lepra y estar aislados. Pero recibió salvación por reconocer, por querer, por volver, por entender que aquel que lo había sanado era más que la sanidad que él había recibido. No nos conformemos
con lo que estamos pidiendo y recibimos de parte de Dios. No nos conformemos hasta que no nos acerquemos y adoremos como dice la palabra en espíritu y en verdad. No nos conformemos hasta que Él, como dice su palabra, Él busca, porque no deben haber muchos. Busca. Yo busco cuando algo no encuentro, porque si lo tengo acá delante de mis ojos no lo tengo que buscar. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Busquemos comunión, busquemos conocerlo a Él, busquemos intimidad, busquemos cercanía, porque cuando tenemos eso lo tenemos todo. Y quizás nos toque caminar con algún dolor. Así vamos a hacer. Querida iglesia, Dios nos está llamando a más. Dios nos está llamando a lo más importante. Dios nos está llamando a la intimidad, a la comunión, al reconocer que Él lo es todo.